Soy John Antón Sánchez, soy profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Soy un investigador en temas de plurinacionalidad e interculturalidad y también sobre desigualdades, pobreza y pueblos y nacionalidades. Quiero agradecerle a los asambleístas que me han permitido tomar el uso de la palabra de manera breve después de la sesión anterior y presentar nuestra preocupación como ciudadanía, como sociedad civil, como investigador frente al desarrollo del 8º Censo Nacional de Población y Vivienda, que como ustedes saben, este censo ya ha arrancado en el mes de octubre de manera virtual y en noviembre arrancaría el censo de manera presencial. ¿Cuál es nuestra preocupación fundamental? Nosotros como investigadores y líderes del movimiento social afrodescendiente y también de los pueblos y nacionalidades indígenas, queremos manifestar nuestra preocupación, señor presidente, sobre la manera como el pueblo afrodescendiente y los pueblos y nacionalidades indígenas y el pueblo montubio han sido poco llamados a participar en este censo. Y tenemos la preocupación central de que se pueda repetir algunas historias de errores estadísticos que han ocurrido en otras instancias internacionales y nacionales. ¿Cuál es nuestra preocupación central y por eso nuestra comparecencia? Y quiero ser preciso, el pueblo afrodescendiente y los pueblos indígenas han sido poco llamados a participar en este censo. Y tememos que pueda ocurrir algo que nosotros le llamamos un etnocidio estadístico. ¿Qué quiere decir esto, señor presidente? El etnocidio estadístico tiene la preocupación de que, si bien es cierto que en el censo del 2010 nosotros los pueblos y nacionalidades alcanzamos el 21%, 7% para indígenas, 7% para montubios y 7% para afrodescendientes, tememos que en este censo del 2022 la tasa de población de nacionalidades y pueblos pueda ser reducida de manera drástica, que desaparezcamos los pueblos y nacionalidades de las cuentas y las estadísticas nacionales. ¿Por qué presentamos esta hipótesis y esta preocupación? Primero, por la forma poco participativa que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país ha tenido para la colaboración, el acompañamiento y la socialización de los pueblos y nacionalidades en este censo. En el 2010 existía la CONEPIA, es decir, la Comisión Nacional de Estadísticas para Pueblos Afrodescendientes, Montubios e Indígenas en el INE. Y mal que bien pudiéramos decir que en el censo del 2010 trabajábamos de forma mancomunada en un proceso sostenido de participación y socialización. Pero este año, de manera muy sorpresiva y muy extraña, los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios no hemos sido convocados en este censo. El segundo punto central es la socialización, las campañas. Yo quisiera preguntarle a ustedes, amables asambleístas, señor presidente, señora vicepresidenta, si ustedes conocen campañas de socialización masiva de que estamos en un censo 2022. Esta ausencia de campañas, sobre todo por la televisión y por los medios digitales por parte del INE, es muy notoria, pero además afianza el grado de invisibilidad que tiene el país frente a la plurinacionalidad, frente a la diversidad cultural de los pueblos y nacionalidades en los datos estadísticos. De allí que no estar en las campañas, no estar en las socializaciones, no estar en los medios de comunicación pudiera generar, señores asambleístas, una especie de silenciamiento o invisibilidad estadística que
afianzaría nuestra hipótesis del etnocidio estadístico, que no queremos que vaya a ocurrir. El tercer y último factor es el proceso censal en sí. Sabemos que ahora ha cambiado la metodología, el INE está contratando a un personal específico para desarrollar el censo, pero lamentablemente no hay una política de cuotas específicas para que los jóvenes o las personas interesadas de las nacionalidades y pueblos podamos participar de forma directa en el levantamiento de la información censal. Dicho esto, y para terminar mi comparecencia de manera breve, entendiendo los tiempos, nuestro llamado, señor presidente, señora vicepresidenta y señores asambleístas, es que el Instituto Nacional de Estadística tenga una política seria de vinculación de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios al desarrollo censal, y que no vaya a ocurrir el etnocidio estadístico que ya ha pasado en otros países, y que no queremos que esos errores que ocurrieron y que aquí los estamos advirtiendo puedan darse en nuestro país. Toda vez que con el censo del 2010 Ecuador demostró ser uno de los países más avanzados en visibilidad estadística. Ahora bien, la situación no solamente es el censo, sino que también hacemos un llamado a la visibilidad estadística en los registros administrativos, la visibilidad estadística en las encuestas de hogares, en las encuestas de empleo y desempleo, y pedirle, y con esto estoy terminando, señor presidente, que el Instituto Nacional de Estadística, por favor, publique los datos, los análisis censales estadísticos con la variable de autoidentificación étnica. Es muy extraño que, estando la variable en los formularios censales, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo no los publique. Uno se preguntaría, ¿existe un sesgo estadístico? ¿Existe un sesgo de prejuicio racial? ¿Qué es lo que se está ocultando con no plantear de manera transparente las estadísticas por pueblos y nacionalidades? Ecuador es un estado multicultural, es un estado plurinacional, es un estado intercultural, pero la interculturalidad no puede ser una interculturalidad fáctica, no puede ser una interculturalidad cosmética, sino que debe ser una interculturalidad crítica que permita combatir las desigualdades que tenemos los afrodescendientes, los indígenas y los montubios desde la colonia. Nosotros, los afrodescendientes, exigimos un acto de reparación histórica, y en el Pleno Decenio Internacional de los Afrodescendientes instamos para que el Instituto Nacional de Estadística tenga una política seria y acertada de visibilidad estadística con la variable étnica, y no solo la variable étnica, sino también la variable de género y otras variables que permitan la interseccionalidad. Dicho esto, quiero agradecerles a ustedes, a los amables asambleístas que me han permitido el uso de la palabra, y a nombre del pueblo afroecuatoriano, a nombre de nuestras organizaciones, a nombre de la sociedad civil, pedirles de que este censo del 2010 sea con los afrodescendientes, sea con los pueblos indígenas, sea con los pueblos montubios. Con la voz de los ancestros les agradezco muchísimo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Proceda con la siguiente.